Juanetes. El hallux valgus, conocido popularmente como juanetes, consiste en la desviación medial, hacia el centro del eje corporal, de la cabeza del primer metatarsiano y la aproximación del dedo gordo del pie hacia el resto de los dedos, que puede ocasionar incluso la superposición de los dos primeros dedos. Esta afección se produce en la primera articulación metatarso-falángica o medial, que corresponde a la unión del primer metatarso, el hueso que forma parte del empeine, con el primer hueso del dedo gordo del pie. Esta articulación difiere de las demás en que está provista de dos huesecillos más pequeños, en forma de guisante, llamados sesamoideos. El antepié es la parte del organismo que soporta una mayor fuerza mecánica. No solo soporta la fuerza mecánica del peso, sino también la dinámica del movimiento cuando impulsa a la persona hacia adelante y recibe el impacto de cada apoyo. Tanto las fuerzas de roce como las de compresión son absorbidas por la planta del pie y transmitidas al esqueleto. Por ello, en el antepié existen unos cuerpos grasos que se encargan de dispersar las presiones y proteger a los vasos y nervios de la zona. Causas de los juanetes. Los juanetes son más frecuentes entre las mujeres y, en algunos casos, son hereditarios. Existen tres tipos distintos de hallux valgus: congénito, adquirido y patológico, entendiendo este último como la deformidad metatarso-falángica asociada a enfermedades como la artritis reumatoide o la gota. La adquirida es la más habitual. Hallux valgus congénito. Los casos rarísimos de esta enfermedad son realmente anomalías congénitas de la articulación interfalángica del primer dedo. Hallux valgus adquirido. En su aparición intervienen factores generales, extrínsecos e intrínsecos. Factores generales. Herencia. La anomalía parece ser transmitida de una generación a otra. De hecho, existe una entidad que se conoce como hallux valgus familiar congénito. Edad. Los juanetes pueden presentarse en edades tempranas sin causar molestias. En jóvenes de 14 a 16 años, hallux valgus juvenil. En el caso de los adultos, los juanetes son sintomáticos a partir de los 40 años, hallux valgus del adulto. Sexo. El hallux valgus es una enfermedad del antepié eminentemente femenina. Este predominio femenino está relacionado con el uso de zapatos puntiagudos, apretados y de tacón alto. Factores extrínsecos. Muchos especialistas consideran el mal ajuste de los zapatos como la principal causa de los juanetes, pero la realidad es que personas que nunca han usado zapatos presentan esta deformidad, y personas que sí los usan no han desarrollado el hallux valgus. Por tanto, se acepta que existe un defecto estructural básico del pie que predispone al desarrollo de la enfermedad, y que unos zapatos inapropiados acentúan la situación y aceleran el desarrollo de los juanetes. Factores intrínsecos. Para que se desarrolle la enfermedad debe existir un trastorno estructural básico. Pie plano, posición avanzada del primer dedo y de su metatarsiano. Un dedo gordo excesivamente largo es la causa más frecuente de juanetes. La mayor parte de los juanetes están relacionados con pies de tipo egipcio, y son rarísimos en pies de tipo griego. El primer dedo largo dentro de un zapato queda comprimido, desviándose, lo cual crea un círculo vicioso que conduce al inicio y posterior desarrollo del hallux valgus. Metatarsus primus varus. Este término se refiere a la separación y rotación interna del metatarsiano, considerándolo como la causa fundamental del hallux valgus. Desequilibrio muscular. Es un origen claro en los casos de hallux valgus en paralíticos, pero en el hallux valgus común el desequilibrio muscular se considera más una consecuencia que la causa de la enfermedad. Una vez que se ha establecido, los músculos contracturados y los tendones desplazados pueden agravar la mala posición del primer dedo. Síntomas de juanetes. El paciente que presenta un juanete consulta habitualmente por dolor, dificultades para calzarse, o problemas estéticos. El hallux valgus juvenil habitualmente no es doloroso, pero sí ofrece inconvenientes para la adaptación del calzado, mientras que el hallux valgus del adulto presenta los tres problemas. El dolor y la inflamación, que empeoran con el movimiento, son dos síntomas de los juanetes que se localizan bien en la zona en que se une el dedo con el resto del pie, o directamente sobre el juanete. Otras veces se presenta en la cara plantar, por debajo de la articulación, en la cara plantar del antepié, o en todo el pie. El dolor en la parte interna suele deberse a callosidades dolorosas situadas sobre el juanete y, sobre todo, a la inflamación de la bolsa serosa. El dolor plantar está relacionado muchas veces con problemas articulares, como la artrosis.
Cuando se utilizan zapatos de tacón alto que fuerzan el dedo en una posición crónicamente extendida, o cuando una jux valgus empuja al segundo dedo o le desvía el martillo, las fuerzas extensoras mantenidas durante largo tiempo acaban estirando y adelgazando la cápsula de la articulación del segundo dedo, que también termina viéndose afectado. Estas diferentes variedades de presentación y localización del dolor obligan al especialista a explorar no solo el antepié, sino también el pie en su totalidad, en vez de concentrarse exclusivamente en la deformidad del primer dedo. Diagnóstico de juanetes. La clínica incluye el estudio de los síntomas del paciente con juanetes, los datos obtenidos por la exploración física y las exploraciones complementarias. El objetivo de la exploración es relacionar los síntomas con una o más localizaciones anatómicas. Identificar las anomalías mecánicas, tanto estáticas como dinámicas. Detectar los estados de enfermedad subyacentes, como la isquemia, enfermedades neurológicas, y afectaciones inflamatorias como la artritis o la gota. Exploración de la jux valgus. Para diagnosticar el juanete o jux valgus, el médico medirá y anotará el grado de desviación hacia afuera del dedo gordo, y también si éste se encuentra por encima o por debajo del segundo dedo. Es importante conocer la amplitud de movimiento de la primera articulación metatarsofalángica. El dedo gordo posee al menos 30 grados de extensión. La limitación de la movilidad de esta articulación y la crepitación sugieren erosión de las superficies articulares. Es preciso también valorar el estado de la piel que recubre la deformidad, y si ha existido o no recientemente algún proceso inflamatorio, ya que esto impide la cirugía al menos durante 3 meses. Exploración del pie. El pie se debe explorar desde el punto de vista estático, vascular y neurológico. Estática, valorar la situación del antepié y del pie en conjunto. La valoración del antepié incluye el estado de los dedos próximos. La posición de los dedos en garra o en martillo está asociada a la aparición de jux valgus. La callosidad plantar apunta siempre al dedo o los dedos con el problema. Se estudia también la existencia de dolor plantar intenso, y la aparición de una exostosis dolorosa en la cabeza del quinto metatarsiano, juanete desastre. Hay que valorar el estado del pie completo, observando si hay alteraciones estáticas, como el pie plano. Vascular, tiene como objetivo comprobar el estado circulatorio del pie. Neurológica, supone el estudio de la sensibilidad, motilidad y los reflejos del pie. Exploración del paciente. La edad, ocupación y estado general del paciente son datos de interés a la hora de proponer una intervención quirúrgica para tratar un juanete. Es necesario conocer si existen enfermedades generales como arteriosclerosis, gota, diabetes y enfermedades articulares como la artritis. Exploraciones complementarias incluye la exploración radiológica del pie, la podoscopia, el estudio de las huellas plantares y los análisis. Exploración radiológica, mediante radiografías de proyección anteroposterior y lateral con el pie apoyado. La radiografía lateral permite valorar las alteraciones estáticas del pie, plano, cabo, así como la posición de los dedos, en garra o en martillo. En la anteroposterior se aprecian en detalle las características de la jux valgus, como la angulación metatarsofalángica, o la angulación entre el primero y el segundo metatarsianos. Podoscopia, para valorar de forma dinámica las alteraciones del pie. Tratamiento de los juanetes. El tratamiento de un juanete puede ser de 2 tipos, conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador es la primera opción terapéutica. Se suelen administrar analgésicos y antiinflamatorios para reducir los síntomas. El dolor y la inflamación se pueden eliminar evitando el roce del zapato con el propio juanete, modificando o cambiando el calzado, de forma que tenga la parte anterior más ancha, se adapte al pie y lo sujete bien. Un paciente con pie plano asociado se tratará con una plantilla. El acortamiento del tendón de Aquiles puede tratarse mediante ejercicios de estiramiento incluso, con un alargamiento quirúrgico del tendón. Es muy frecuente el uso de ortesis, dispositivos que se introducen en el calzado para corregir una forma de caminar anómala, que tratan de evitar la deformación articular. Además de las medidas conservadoras, algunos pacientes precisan de una operación. Según la intensidad de la deformidad, los diferentes elementos patológicos y las anomalías anatómicas, hay varias técnicas quirúrgicas. La elección de una u otra depende en general de la gravedad de la jux valgus y del ángulo intermetatarsiano. La técnica escogida debe corregir todos los factores causantes del problema para que tenga éxito.